presentan insumos químicos que van lejos de la parte natural del mismo alimento, vienen a ser muchas veces precocidos y subcocidos, es decir, reciben mayor tipo de tratamientos, procesos químicos que de una u otra medida y en exceso, y aquí viene la palabrita, exceso, pueden traer consecuencias negativas para nuestro organismo, ¿no? Sobre todo para el funcionamiento de los órganos. Verte bien es cuestión de cuidado. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Paolo Bobbio, nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Lima, que está conectado aquí en Radio Exitosa. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, muy agradecido de poder estar acá y poder compartir con ustedes información importante con respecto a cifras que nos están preocupando desde el Consejo Regional del Colegio de Nutricionistas de Lima. Así es, según las cifras oficiales que ha brindado el MINSA, de 10 peruanos, 7 tienen sobrepeso. Hay un problema latente y tenemos que reconocerlo, es porque tenemos malos hábitos y no conocemos sobre nutrición. Frente a ello, el tema que hoy abordamos es el siguiente: ¿qué son los alimentos ultraprocesados y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué luchamos, sufrimos para dejar de consumirlos? Los alimentos ultraprocesados principalmente reciben ese nombre porque perciben una serie de procesos que van más allá de su naturaleza. Es decir, presentan insumos químicos que van lejos de la parte natural del mismo alimento, vienen a ser muchas veces precocidos y subcocidos, es decir, reciben mayor tipo de tratamientos, procesos químicos que de una u otra medida y en exceso, y aquí viene la palabrita, exceso, pueden traer consecuencias negativas para nuestro organismo, ¿no? Sobre todo para el funcionamiento de los órganos y principalmente para los más pequeños, ¿no? A ver, si comenzamos por el desayuno, que es la comida más importante del día, ¿qué es un alimento procesado que usamos los peruanos en nuestra dieta diaria? ¿Puede ser un yogur? ¿Eso es un alimento procesado? Ese es un alimento procesado porque no ha recibido un proceso, no ha recibido un excedente, por así decirlo, de productos químicos o un excedente de otro tipo de productos que cambian la naturaleza de ese alimento. Es decir, cierto tipo de alimentos como el yogur se pueden consumir nuevamente, de preferencia sin exceso, ¿no? Entonces, ¿podemos consumirlo? Sí, pero también tengamos en cuenta que el excedente de azúcares añadidos que podría tener o el excedente de grasas añadidas podría ser perjudicial para cierto tipo de personas, A ¿no? ver, estos juguitos que tienen sabores de todas las frutas, ¿es un alimento ultraprocesado? Los jugos de cajita que me están mencionando, ¿no? claro. Que tienen durazno, Porque mango, piña. Exacto. Si leemos en la parte trasera de la etiqueta, podremos apreciar la cantidad de insumos que a la par de la fruta, que de por sí llevan, veremos ahí acidulantes, saborizantes, estabilizadores, sobre todo un contenido de azúcar mucho más elevado del que debería consumirse cuando se consume la fruta natural, por así decirlo. Y la pérdida de insumos importantes como es la fibra. Es por eso que pedimos principalmente que se consuma la fibra en estado natural, claro, ¿no? La fruta picadita, ¿no? Fruta picada De preferencia. con un yogur natural, saludable. Como dato incluso principal, veremos que la fruta picada posee mayor cantidad de volumen y esto genera una sensación de saciedad, mientras que en un jugo requerimos mayor cantidad de fruta para poder tener un volumen específico, quizás un vasito, por así decirlo. No sé si me dejo entender. Claro que sí. Ahora, yo escuché a uno de sus colegas, uno muy conocido, y me quedé sorprendida porque, por ejemplo, le hacían la pregunta, ¿qué es más saludable, el pan o una tostada? Y él decía que un pan es más saludable que una tostada porque ya es un alimento ultraprocesado. ¿Cuánto de esto es cierto? Un pan es más saludable que una tostada. Que una tostada. Si bien es cierto, lo que se realiza con la tostada es que mediante un proceso térmico se le quita el agua, por así decirlo, la tostada queda de una manera más seca, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos que verificar de qué tipo de pan estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos panes como el pan francés, como el pan de yema, por ejemplo, que implican mayor contenido de azúcares, a diferencia del pan integral o el pan pita, que posee fibra. Así es, que el posee mayor chapla. contenido, así es, chapla o pita, que posee
un contenido de fibra, cuando hablamos de pan integral, por ejemplo, ¿no? Diferente de otro tipo de panes. Mientras menos contenido de harinas tengamos, más efectiva será nuestra digestión, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, no puedo dejar los dulces, me gusta la dona, me gusta los churritos, como es mi caso, fan de los churritos, me gusta estos postres y dulces, y piensa que es porque a mí me gusta el dulce, porque soy golosa, porque me gusta la golosina. Sin embargo, puede ser ya un tema de salud física, pueden estar teniendo resistencia a la insulina. Por supuesto, lamentablemente el consumo de azúcares genera dentro del organismo la liberación de dopaminas. Son ciertas hormonas de felicidad. Es como una droga. Así es. Es una droga, esos dulces son drogas. Así es. Y tengamos en cuenta que los más pequeños también son aquellos que, o sea, dentro de los niños, las papilas gustativas recién comienzan a florecer, por ejemplo, en los primeros años de vida. Es por eso que si acondicionamos dentro de su alimentación alimentos muy dulces o ricos en azúcares, lo que tendremos será más adelante, una predisposición a este tipo de productos, ¿no? Gracias a Dios hay una ley, principalmente la 30021, la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes en los colegios, ¿no? Así es, loncheras saludables, por favor. Yo entiendo de que a veces el tiempo no alcanza, que tenemos una rutina bastante ajetreada, pero si podemos hacerlo una noche antes y llevarle a los niños comida saludable, es lo más recomendable. Ahora, a las personas, doctor, que le gusta los dulces, la comida chatarra, que siempre se les antoja algo dulcecito, chocolate, ¿cuál sería una alternativa saludable? ¿Quizás la gelatina o las frutas? Podríamos considerar la gelatina baja en azúcares. Por ejemplo, hay versiones diet o dietéticas que utilizan stevia, ¿no? También podemos considerar quizás también frutas, cierto tipo de frutas, mientras menos azucaradas, mejor. Ahora, tampoco satanicemos las frutas que son muy dulces. Todo a una determinada medida no debería condicionar problemas para el organismo, siempre y cuando tengamos actividad física. Eso es algo de lo cual no se habla y quiero hacer énfasis acá. Lamentablemente, el hecho de mantenernos frente a un monitor, frente a una pantalla, implica la ausencia de movilidad. Y si hay algo que nosotros como especie nos caracteriza es la movilidad, mantenernos activos en movimiento, ¿no? De esa manera podemos solventar este gasto energético, este excedente de energía proveniente de los alimentos. Pero ¿qué pasa si estamos sentados, sedentarios, la mayor parte del día? Tendremos consecuencias, sobre todo vinculadas al peso. Esto también se ve en niños pequeños, están con el celular, ¿no? Y están consumiendo alimentos ricos en azúcares, sin hacer actividad. A jugar, ya no suelen a jugar fútbol, ya no tenemos estos encuentros con los amigos como antes, en mis épocas. Justo quería tocar ese tema. El hecho de que exista inseguridad ciudadana, por ejemplo, implica que veremos menor cantidad de personas, sobre todo jóvenes, haciendo deporte o actividad física en la calle, ¿no? Por eso esto trae consecuencias. Y esto es lo que estamos viendo principalmente. Hemos salido de la pandemia donde hemos estado también confinados. Es una cadena de responsabilidades. Bueno, hemos hablado de los dulces. Ahora vamos con los salados, ¿no? Que son los snacks bien salados, exitosa, las papitas fritas y todos los fast food. ¿Eso qué le hace a nuestro cuerpo? El excedente de este tipo de comidas principalmente se ve vinculado principalmente por el exceso de grasas. Si bien es cierto, antes estábamos hablando del exceso de azúcares, que puede traer como consecuencia problemas de diabetes, problemas de resistencia a la insulina, ahora hablamos de las grasas. Cuando hay un excedente de grasas, quien comienza a sufrir es nuestro órgano principal de detoxificarlas. ¿Quién es él? El hígado, principalmente. Incluso a este tipo de grasas se le condiciona con otro tipo de químicos, por ejemplo, glutamato monosódico, por ejemplo, saborizantes con mayor índole, mayor fuerza, ni qué decir de las sales que también van incurridas para mejorar el sabor. Entonces acá también tenemos otro problema. Si combinamos ambas, ¿no? A exceso de azúcares, exceso de grasas, tenemos la combinación perfecta para tener las enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso ese elemento que usted ha mencionado, que es una marca conocidísima en las cocinas peruanas, glutamato monosódico, no voy a decir el nombre,
lo usan a veces las mamás para cocinar también. Así es. Y eso Así es. malísimo, no se debe aplicar ni en la sopa, ni en las frituras, para nada. Así es. Ya sabemos que a la larga trae consecuencias incluso relacionadas a la tensión, a la hipertensión, ¿no? Por la cantidad de sodios. Nosotros podemos darnos cuenta incluso en los productos ultraprocesados, el octógono alto en sodio. Por eso que tenemos que hacer siempre énfasis en eso. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Muchas gracias a nuestro invitado, el licenciado Paolo Bobbio, nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Lima, todo un experto en el tema. Muchas gracias.